Uno. Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Otra vez su servidor Alejandro Guerrero. Vamos a continuar con esta clase 5, todavía con la experiencia de 100 ladrillos. Ya tuvimos al buen Hugo, que nos estuvo explicando, compartiendo su experiencia y su gran conocimiento en el tema financiero y sobre todo lo que ha conllevado para la empresa el poder regularse. En esta ocasión nos acompaña Iván. El buen Iván es el director de operaciones y socio también de 100 ladrillos, y a quien también es un honor tener aquí y que nos contará, bueno, seguirá con el material que he preparado para todos nosotros y contándonos su experiencia. Adelante, Iván, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Alex. Gracias por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí el día de hoy para pues platicarles un poco más de 100 ladrillos. Sé que ya tuvieron una primera parte para pues ahondar en todo el tema del crowdfunding, cómo lo ve México, cómo lo ve la ley. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar un poco de la experiencia de 100 ladrillos, ¿no? La verdad es que nosotros creemos que pues siempre una clase se da mejor cuando la propia experiencia te va avalando los pasos que vamos dando, ¿no? Y bueno, pues creo que de lo que hemos vivido en 100 ladrillos desde febrero de 2017 que la fundamos hasta hoy, que ya estamos en vísperas de que pues la Comisión Nacional Bancaria nos dé una respuesta para operar como institución de tecnología financiera, bueno, pues sin duda hemos aprendido muchísimo, hemos tenido, como todas las startups, pues altas y bajas, pero pues afortunadamente estamos aquí pues con este gran sueño y con esta gran misión de democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria. Entonces, me presento, bueno, pues yo soy Iván Carmona. Efectivamente llevo la parte operativa, pero esencialmente estoy enfocado en la parte comercial. Al final del día, una empresa tecnológica como esta, bueno, pues primero tiene que estar enfocado en la parte de la adquisición de la masa la masa de los clientes, de los usuarios que puedan estar interesados, porque lo primero que tenemos que encontrar es el famoso product market fit, ¿no? Y entonces yo creo que todas las startups, cuando están, nosotros decimos en la servilleta, bueno, pues en la servilleta yo creo que todos nos hemos hecho millonarios con lo que dibujamos en las servilletas de lo que podemos alcanzar a imaginar. Pero siempre el gran reto entre lo que visualizamos en la servilleta, que puede ser el sueño de una solución tecnológica, cualquier emprendimiento, pero sobre todo de un tema tecnológico que hoy en día está en boga, ¿no? Siempre el gran reto es, como este libro que plantea, de 0 a 1, ¿no? Que es decir, cómo poder hacer el producto mínimo viable, el famoso MVP, y luego entonces ver qué es lo que te dice el mercado. Por eso mi principal enfoque actualmente, bueno, es la parte comercial, llevo también la parte inmobiliaria, es este mix. Recordemos que en crowdfunding estamos juntando solicitantes con inversionistas, estamos juntando desarrolladores con clientes para pues hacer este proceso, esta magia del fondeo colectivo realidad. En mi trayectoria soy abogado del ITAM, tengo un MBA en el IPADE, he participado para empresas como HSBC, le descubrí toda la parte financiera y sobre todo la pasión por temas comerciales en HSBC, en la división de Latinoamérica de Planación Estratégica, cuando pude tener pues la noción de lo que sucedía en 12 culturas distintas, pues es de las mejores cosas que me dejó, no tanto ver el banco, siempre se decía que HSBC es el banco local del mundo, y pude descubrir cómo la localidad de un banco multinacional pues realmente lograba sus atributos entendiendo y leyendo las necesidades de cada mercado, ¿no? Y en Latinoamérica, pues con mercados tan diversos, pude aprender todo ese tema. Luego participé en KFC y Pizza Hut. En medio estuve en algunos otros lados también, pero esencialmente KFC y Pizza Hut en la parte de expansión inmobiliaria. Vine a un giro totalmente de bienes raíces, venía yo de un tema financiero, muy tema comercial, y ahora venimos a la parte de expansión, que también es comercial, porque al final del día una cadena de restaurantes, bueno, pues su expansión no es otra cosa más que la posibilidad de tener acceso a un mayor mercado y crecer. Y bueno, pues estas dos me dejaron una noción pues muy interesante de lo que podría conectarse desde el punto de vista financiero con el tema de la expansión inmobiliaria. Después ahí un emprendimiento con Helados Moyo. Estuvimos ahí fuimos dueños de unas franquicias de Helados Moyo que posteriormente vendimos a una compañía muy grande. Y finalmente
pues ahora acá estoy en 100 ladrillos, pues cumpliendo esta gran misión. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase? Tengo entendido que pues vamos a trabajar más o menos, la intención de todo esto es, bueno, si en cualquier momento ustedes me quieren interrumpir para hacerme una pregunta o comentario, está abierto el foro, pero bueno, vamos a comprender a profundidad el modelo de negocio de 100 ladrillos y luego cómo va de la mano con el proceso de regulación de Comisión Nacional Bancaria. Discúlpenme si en algún momento sueno repetitivo, no tuve la oportunidad de tomar la clase de Hugo, pero si ya estoy explicando algo que ya se vio, ahí me levantan la mano y me dicen, ya lo vimos, pero bueno, avanzamos en este proceso. Yo creo que el tema regulatorio, pues es hoy en día uno de los temas más importantes de las fintech, nada más y nada menos porque ahorita la Comisión Nacional Bancaria pues tiene el balón en su cancha y ella es la que va a decidir quién pasa y quién no pasa, ¿no? Y por supuesto que los clientes en el mercado siempre nos dicen, oye, ¿qué pasa si no te dan la licencia? ¿Qué pasa si no te dan la licencia? Bueno, pues si no nos dan la licencia, va a ser muy triste, muy desafortunado, pero no podemos, digamos, vivir nuestra vida pensando en que las cosas no van a salir como esperamos. Por eso, nuestro nivel de compromiso con cumplimentar todo lo que establece la ley, ya después les daré detalles de cómo nació 100 ladrillos, primero siendo otra cosa porque nació previo a la promulgación de la ley y luego cómo nos tuvimos que ir adaptando a lo que está estableciendo. Y bueno, pues es la comisión quien ahorita está decidiendo, literal ahorita. El plazo había corrido a partir de febrero, pero eran 90 días a partir de febrero, pero por el tema de la pandemia se está posponiendo. Y ella es la que va a decir, estas fintech pasan y estas fintech no pasan, o estas fintech pasan y con reserva. Pero yo creo que lo más relevante de todo esto es que la autoridad está buscando dar seguridad jurídica y certeza jurídica a todos los inversionistas. Y al principio nosotros criticábamos que por qué una empresa de tecnología financiera como una empresa de fondeo colectivo era tratada casi como un banco, porque bueno, no te digo que la regulación sea un banco, pero es mucho más que una SOFOM, es mucho más que una SOFIPO y en muchas prácticas, sobre todo del back office, se parece mucho a un banco. Bueno, a la distancia lo que yo te diría es que eso, a pesar del esfuerzo que nos ha traído adaptarnos a lo que nos piden, desemboca en algo bueno que no es otra cosa más que cuidar el dinero de los inversionistas. Entonces estamos contentos, ya se los digo 2 años después de haber pasado, digamos, toda esta dinámica. Les voy a poner un pequeño video para que podamos comprender ahí en 3 minutitos un poco el modelo de 100 ladrillos. El mundo está cambiando. Creo que no se escucha el audio del video, Alex. Mucho menos ha estado al alcance de todos. ¿No sería genial poder invertir fácilmente en inmuebles, ganar plusvalía y vivir de tus rentas? Por suerte, tenemos la solución. 100 ladrillos. Somos un mercado digital donde se compran y venden inmuebles fraccionados en 100 partes iguales, a los cuales les llamamos ladrillos. En 100 ladrillos, creemos que todo mundo tiene derecho a comprar y vender inmuebles de una manera segura, sencilla y diversificada. ¿Cómo es posible? En 100 ladrillos, solo publicamos propiedades que puedan generar renta y plusvalía. Antes de listar cualquier propiedad, 100 ladrillos realiza una rigurosa evaluación del inmueble. Si la propiedad es aceptada, se ingresa a un fideicomiso y se emiten 100 ladrillos digitales de ese inmueble. Teniendo los ladrillos digitales dentro de la plataforma, estamos listos para comprar o vender. Estás a solo 4 pasos de cambiar tu vida. 1. Ingresa a 100ladrillos.com. 2. Analiza todos los inmuebles que tenemos para ti, el tipo de propiedad y sus características. 3. Cuando te hayas decidido, solo da clic en comprar y listo. Ya eres un inversionista inmobiliario. 4. Entra en cualquier momento a tu cuenta, ve tus propiedades y revisa tus rendimientos. No tienes nada más de qué preocuparte. 100 ladrillos se encargará de todo. Rentar el inmueble, facturar, cobrar la renta, darle mantenimiento a la propiedad y administrarla. Mientras tú recibirás tus rentas y verás crecer el valor de tu inversión. ¿Necesitas liquidez?
No te preocupes, nuestro sistema está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para que puedas vender uno o todos tus ladrillos en el momento que quieras y al precio que tú decidas. Ya no hay excusas, toma el control de tu futuro financiero e invierte hoy mismo en bienes que te generen rentas y plusvalía. Con 100 ladrillos, vive de tus rentas. Muy bien, entonces, pues, ¿qué es 100 ladrillos? 100 ladrillos esencialmente es una plataforma digital en la que puedes comprar y vender fracciones de inmuebles 100% en línea. Pero detrás de todo esto, pues hay un tema muy profundo. Primero que nada, estamos hablando nada más y nada menos de comprar inmuebles. La industria de la inversión y el crecimiento de los inmuebles es una industria que por muchísimos años no ha modificado sus prácticas o su forma de hacer las cosas. Yo creo que es de las industrias que en términos de procesos, de efectividad, etcétera, de innovación, pues ha estado detrás de muchas otras que han cambiado su forma de hacer las cosas. Pero también podemos saber que los inmuebles pues han demostrado ser un activo muy estable y que ha soportado vaivenes económicos, ciclos económicos adversos, etcétera. Y eventualmente, bueno, pues es un activo que muchas personas volteamos a ver como a veces es un activo aspiracional, pero también es un activo que perfectamente cabe en cualquier diversificación de un portafolio de inversión. Cuando decimos plataforma digital en la que compras y vendes fracciones de inmuebles 100% en línea, bueno, pues lo primero que a veces llega a ver en la mente de un inversionista o de alguien que nos conoce, nos dice, bueno, pues entonces tú eres como Inmuebles 24, ¿no? O metros cúbicos. Entonces, esa es la primer gran diferencia, ¿no? Porque una plataforma como Inmuebles 24 metros cúbicos no es otra cosa más que, digamos, una revista para promover propiedades que están en venta, ¿no? Y entonces, 100 ladrillos, pues cuando entras a nuestro marketplace, pues te parece porque ahí ves unas propiedades que también están en venta, ¿no? Pero aquí la primera trascendencia de lo que estamos hablando es que, punto número uno, estás pudiendo hacer o realizar la transacción de manera digital, una transacción inmobiliaria como tal. Ahora entraremos con detalle y en la parte de preguntas podemos entrar al detalle de qué es lo que se está comprando y cómo es que se hace realidad digitalmente. Pero desde el punto de vista comercial, tú entras literal a una plataforma donde compras un inmueble. Entonces, esto de por sí ya tiene un contexto de innovación importante. Pero luego, la otra muy importante es que no solamente es el inmueble, sino que es un inmueble fraccionado. Es decir, solamente son partes o pedacitos de un inmueble. Y esto pues nos pone ya en el contexto de lo que tiene que ver con el fondeo colectivo. Y a veces cuando decimos crowdfunding o fondeo colectivo, la gente típicamente asocia el crowdfunding de campañas asociadas a campañas de donativos o de bienestar, porque la industria más o menos fue tomando razón del poder y el alcance que tiene el crowdsourcing o del fondeo colectivo. Entre muchos nos juntamos para hacer algo. A partir de los temas de empresas como Fundify o de empresas pues que están asociadas a la donación del dinero para una causa en particular, ¿no? Entonces, la esencia de eso es que cuando tú piensas en fondeo colectivo para comprar un inmueble, pues a lo mejor ya no suena eso muy lejano, ¿no? Y en medio, digo, yo sé que ustedes ya tomaron con Hugo la parte de los distintos esquemas de fondeo colectivo, la deuda, el capital y la copropiedad o regalías. Lo que es muy importante aclarar es que el espacio que nos da poder entrarle a temas de fondeo colectivo en esas tres dimensiones, deuda, capital o copropiedad o regalías, prácticamente es un marco para que cualquier cosa a través de la tecnología, por supuesto cualquier cosa lícita, cualquier cosa que le aporte un valor al mercado, sea susceptible o sujeto de fondeo colectivo. Pero entonces ya piensen, digo, me imagino que en el grupo, ahora que vengan las preguntas y respuestas, me encantará conocerlos, pero si en el grupo hay emprendedores que están interesados en el tema fintech y demás, sí efectivamente el fintech tiene el componente financiero, pero detrás del componente financiero hay que ver en cuál es el subyacente, es decir, cuál es el bien, el activo, el derecho, la empresa, el préstamo que tú quieres hacer susceptible de fondeo colectivo.
y hay todas las ideas, todas las ideas. Les voy a poner una, por ejemplo, siempre nos gusta poner ese ejemplo. Una persona, por ejemplo, un director de cine, si más o menos ve que una película, su próxima película tiene una inversión de 100 millones de pesos y típicamente en el mercado tradicional ya tiene empresas productoras o distribuidoras o capital propio o un componente de préstamo para producir su siguiente película, bueno, pues eso es una inversión de riesgo en donde estás comprando los derechos de autor o los derechos sobre las regalías que va a tener el resultado de esa película. Si la película pues es un fracaso y nadie la ve, pues hasta ahí quedó y perdimos los 100 millones. Pero si la película resulta ser un éxito, que le da todos los premios, que le dé el Oscar a la mejor película, al mejor director, que va a estar distribuida en no sé cuántas salas de cine, etcétera, bueno, pues entonces la regalía, el derecho, ese retorno de inversión sobre la inversión de los 100 millones de pesos, pues le viene precisamente a los socios que invirtieron en eso. Bueno, eso podría ser susceptible de fondeo colectivo. Si alguien, algún apasionado del cine dijera, oye, dígale a Guillermo del Toro que ya no tiene que buscar toda la inversión privada, que nosotros podemos crowdfundear su siguiente película y que cientos o miles de mexicanos seamos dueños de un pedacito de la próxima película de Guillermo del Toro y a ver hasta dónde llega. Pues la verdad es que pues nos permite imaginar escenarios extraordinarios. Nosotros en este caso pues estamos con el tema inmobiliario, pero es uno más. Yo sé que la industria está arrancando sobre todo con tema de préstamos, sobre todo con el peer-to-peer lending, etcétera. Ya lo verán más adelante en otra clase con Yo Te Presto, una plataforma hermana de nosotros. Pero la verdad es que es increíble cuando ves el contexto jurídico de lo que tú puedes crowdfundear, pues prácticamente el cielo es el límite, ¿no? Y entonces aquí la gran pregunta, bueno, ¿y por qué inmuebles, no? Miren, nosotros siempre hemos visto que pues la inversión inmobiliaria tiene una importancia capital en la vida de todas las personas. La inversión inmobiliaria, primero, es un mecanismo para crear el patrimonio. Es decir, si nosotros estamos en una edad joven o no tan joven, pero que eventualmente queremos más o menos pensar en la construcción de un patrimonio, cualquiera sabe que el solo hecho de ahorrar dinero no es suficiente para crear el patrimonio. Si ese dinero no está generando algún tipo de rendimiento, pues perfectamente principio financiero con el tema de la inflación irá perdiendo su valor en el tiempo. Entonces siempre tenemos que pensar en dónde invertir. Y cuando hablamos de patrimonio, normalmente asociamos el tema inmobiliario como ahí tengo un patrimonio. Bueno, patrimonio es todo. Es el conjunto de los bienes y de los derechos y eventualmente también de las obligaciones y todo es lo que conforma el patrimonio. Para los abogados que me escuchan saben perfectamente que el patrimonio es todo, ¿no? Es toda la masa de bienes y derechos que yo tengo. Pero ¿por qué siempre pensamos en el patrimonio en una inversión inmobiliaria? Bueno, porque típicamente, precisamente nos permite más o menos tener ahí el valor, resguardarlo, protegerlo, ¿ok? Y la industria ha demostrado que los inmuebles tienden a incrementar su valor. No vamos a decir siempre todos los tipos de activo inmobiliario, no, porque sabemos que también está sujeto a las leyes de mercado. Puede haber un inmueble que deja de hacer sentido porque le pusieron un puente ahí al lado y nunca más hace sentido y nadie lo va a comprar por el valor que tenía o que creíamos que iba a tener. Sí puede haber, sí hay minusvalía en el tema inmobiliario, pero de manera generalizada tiende a incrementar su plusvalía. Entonces, por supuesto que es un activo que nos permite crear patrimonio, pero además nos permite crecer el patrimonio. Porque cuando entramos a este proceso, por ejemplo, de rentar el inmueble que adquirí, ¿no? Es el sueño americano, ¿no? Lo que Robert Kiyosaki planteaba en aquel libro, Padre Rico, Padre Pobre, que la gran revolución educativa no fue otra cosa más que la distinción entre poder, digamos, acceder a un tipo de activo que me dejara una renta, que era el famoso ingreso pasivo, y luego la deuda buena, que era pide un crédito para comprar un inmueble que a su vez se paga con el ingreso pasivo. No estamos hablando de otra cosa más que de la inversión inmobiliaria, pero quizás la gran luz fue este tipo de activo te permite crecer el patrimonio, ¿ok? Por los rendimientos, por las rentas, etc. Y además te permite protegerlo y transmitirlo, y es lo que esencialmente todo el mundo ve. Dice, bueno, yo ahí tengo unos departamentitos, generan una renta, yo si dejo de existir, pues por lo menos mis hijos que tengan ese ingreso. Ahí está la importancia de la inversión inmobiliaria. Pero déjenme platicarles que para la creación de 100 ladrillos, la hipótesis no nació de aquí, la hipótesis empezó aquí. Es decir,
sabíamos que se crea, se crece y se protege el patrimonio. En los fundadores hay este interés y por supuesto que hay inversiones inmobiliarias tradicionales. Pero la hipótesis surgió cuando nos dimos cuenta que efectivamente no era tan sencillo crear patrimonio inmobiliario. Esto es, no es tan sencillo comprar un activo. Tiene una serie de temas jurídicos, contables, fiscales. Los tiempos son distintos, el ticket de acceso, el capital que se tiene que invertir. Y luego entonces, si tú solamente lo quieres para diversificar tu portafolio, si tú eres contador, abogado, pintor, arquitecto, etcétera, a la hora de voltear el activo inmobiliario, pues no necesariamente somos expertos. Y entonces la gran pregunta es, ¿qué local voy a comprar? Si es que es un local, ¿cómo sé si la zona es buena? ¿Qué inquilino tengo que traer? ¿Cómo me relaciono con el inquilino? ¿Cómo le hago para que el inquilino no se me quede ahí sin pagar la renta? Y entonces tiene todos estos retos que hoy por hoy tiene la industria inmobiliaria. En términos generales, como siempre, todo en la vida tiene pros y contras. Y entonces ese dolor que empezaba a surgir en los fundadores de 100 ladrillos cuando ellos estaban tratando de hacer esas inversiones inmobiliarias, pues empezó a causar esta motivación de decir, oye, ¿y si esto fuera mejor? Si, no, si la cosa pudiera ser un poco más rápida, si la decisión para tomar una decisión de compra fuera más accesible, si la información del mercado fuera más legible, en fin, si los costos de transacción o tiempo fueran menores. Y aquí viene un poco parte de la conexión, porque ustedes deben de saber que, insisto, en la servilleta no nace el gran negocio, es apenas el primer planteamiento de lo que va a ser, pero atrás vienen una serie de dolores que tú alcanzas a leer en el mercado y que es muy importante poderlos leer pues con total realidad y claridad. Y esa es una hipótesis, esa es una tesis que nos gusta a nosotros pues seguir, porque la verdad es que cualquiera que piche bien, un buen vendedor, y vaya que yo estoy en ventas, un buen vendedor te picha cualquier idea como buena. Pero cuando tú realmente tienes esa lectura sincera del mercado y dices, ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son los dolores? ¿Qué afecta? Etcétera. Pues detrás de la inversión inmobiliaria, que suena muy bonito tener tus inmuebles y vivir de tus rentas, sabemos toda la complejidad que tiene. Y así fue como empezamos a, digamos, dibujar lo que podría ser 100 ladrillos. Por supuesto que no sale de la nada, ya Hugo les platicó que el antecedente era un antecedente financiero. Antes nació Yo Te Presto que 100 ladrillos. Empezamos por la parte que todo el mundo estaba caminando del peer-to-peer lending y luego ya desembocamos en este tema de lo que tenía que ver con la posibilidad de meter un activo inmobiliario al fondeo colectivo. Les muestro el video que en ese entonces nos mandamos a hacer para que dimensionen de alguna manera en dónde estábamos parados. Muy bien. Entonces, pues aquí está
¿no? Y entonces ustedes pueden ver en ese video, ¿no? Es el típico video donde sacaste las imágenes de un banco de imágenes gratuito, sacaste la música de un banco de audio gratuito, le pusiste palabras en inglés rimbombantes. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué en inglés? O sea, suena más interesante, democratizing the real access to real estate for everyone, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿so what? O sea, estás en México y queremos aquí poder vender propiedades divididas en varias partes iguales a las que les llamamos ladrillos, y eso es. Pero hay un elemento muy importante del video en donde decimos, somos la primera empresa en el mundo que logramos hacer la transacción de logramos promover una transacción inmobiliaria 100% digital. Lo hicimos posible a través de blockchain. Yo sé que detrás de todo esto hay muchas cosas que reflexionar y ya ni siquiera tiene el caso eso solamente un tema anecdótico porque ya no aplica y con la regulación de lo que nos pusimos de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria no tiene nada que ver, etcétera. Pero cuando no había nada, teníamos que encontrar los instrumentos jurídicos que a su vez se pudieran empatar con la parte tecnológica. Entonces, en esencia, no sé si Hugo platicó algo de esto, pero en esencia lo que nosotros comercializábamos primero era un certificado de participación inmobiliaria, que es literal un CPI que está inscrito, digamos, es el certificado que está en el fideicomiso y que cuando adquieres ese CPI tienes todos los derechos sobre el inmueble de renta, de venta, etcétera, y estás pues prácticamente teniendo total acceso a la propiedad, derechos de propiedad sobre el CPI que estás comprando. Ahora bien, ¿cómo lo digitalizamos? Ya no existe el CPI, ya es otra cosa y estamos en el marco de la ley, insisto. Pero el CPI lo digitalizamos mediante blockchain y mediante la firma electrónica avanzada, la FIEL, ¿no? Entonces nos juntamos, nos asesoramos de los expertos, de los creadores de la FIEL en México, más expertos que ya traen temas de blockchain muy avanzadas, y prácticamente entre la cadena de blockchain democrática más la firma electrónica que tiene efectos jurídicos formales, ¿ok? Hicimos ese traspaso del CPI. Entonces, digamos que yo formalizo la compraventa del certificado de participación inmobiliaria mediante la FIEL y protejo toda la transacción y le doy estabilidad y seguridad con las bondades que tiene la tecnología blockchain. Entonces, eso era una transacción inmobiliaria jurídica, o sea, formalmente jurídica, o sea, que se perfecciona la compraventa de manera digital en cuanto firmamos. Y por eso decimos la primera empresa en el mundo. Queríamos decir la primera empresa en México, pero hay quien nos dice, no, es que la verdad es que nadie ha podido digitalizar compraventa de transacción inmobiliaria. Alguien podría decir, bueno, pero la verdadera digitalización sería que el notario te acepte que todo se firme a través de firma electrónica. Estamos seguros que vamos a llegar a eso, pero bueno, pues nosotros estábamos en el marco del fideicomiso y es formal y materialmente una transacción inmobiliaria porque estás comprando un certificado de participación inmobiliaria. Así fue el diseño de la primera etapa de 100 ladrillos. Ya después, cuando llegó la ley y que entendimos que no podían ser certificados de participación inmobiliaria, que tenían que ser derechos, por eso es copropiado regalías, derechos sobre los aprovechamientos, utilidades, ganancias o pérdidas de un inmueble, tú eres el intermediario, representas a los inversionistas ante el solicitante que es el desarrollador, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya cambia la jugada, pero hoy estamos también perfeccionándolo de manera digital, por eso sí es como una compra-venta. Bien, dicho eso, el siguiente gran reto era pues, ¿qué queremos nosotros meter a 100 ladrillos, no? Y nosotros usamos una frase que es ladrillar propiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el ladrillo es esa fracción. Siempre decimos, imagina un local comercial que está rentado a Starbucks, ¿no? Y tiene un valor de 10 millones de pesos y entonces ese local paga 70,000 pesos mensuales o más o menos 700,000 pesos, vamos a decir, al año, entonces da un rendimiento del 7% anual. ¿Sería increíble ser dueño de ese local, sí o no? Entonces todo diría, pues sí, claro que sería increíble ser dueño de un local con un valor de 10 millones de pesos, que está rentado a un inquilino como Starbucks, y que me genera ese rendimiento anual por renta, no por plusvalía. Muy bien. Lamentablemente no todos tenemos acceso a ese tipo de inversión, ¿no? En 100 ladrillos lo hicimos posible. Y entonces aquí ya viene parte del pitch, pero fíjense la coherencia. Dices, en 100 ladrillos lo hicimos posible porque dividimos ese local en 100 partes iguales o más. Fíjense que el nombre de 100 ladrillos viene de lo que en ese contexto era que en un fideicomiso tienen que haber máximo 99, ¿no? O sea, 99 fideicomisarios como tal.
y entonces lo íbamos a controlar a que nunca hubiera 100, pero decíamos son los 100 de 100 ladrillos. Después eso cambió en nuestro beneficio, porque ahora que ya no son CPIs y que ya no tienen que ser necesariamente 99 o menos de 100, ya podemos fraccionar en cualquier número de partes. Por eso pueden ser en 100 partes iguales o más. Podemos fraccionar en 1000 partes, en 10,000 partes iguales. Y entonces, en esta idea del local comercial que dividimos en 100 partes iguales con un valor de 10 millones de pesos, pues nos quedan fracciones de 100,000 pesos. Y decíamos, imagínate que con una inversión de 100,000 pesos tú puedes ser dueño de un local que está rentado a Starbucks y recibir renta y la plusvalía y los beneficios patrimoniales que tiene esa inversión. Y así es como hicimos realidad 100 ladrillos. Entonces, el ladrillo, ¿no? Esa fracción a la que llamamos ladrillos. Por lo tanto, en términos comerciales, siempre que dejemos, o sea, de la fracción o de los derechos jurídicos, que es lo que establece la Comisión Nacional Bancaria, para nosotros comercialmente se llama ladrillo, y meter una propiedad así en ladrillos al marketplace, le llamamos ladrillar una propiedad. Y entonces aquí uno de los aprendizajes que nosotros tuvimos eran dos elementos. Uno, el rendimiento, porque es una inversión sí inmobiliaria, pero también esencialmente financiera, porque no es que estés comprando el local para tú rentarlo, no es que vayas a poner un negocio ahí, no es que tu hija lo va a administrar, es esencialmente que tú tienes ese porcentaje de inversión que te genera un rendimiento. Puedes revenderlo más adelante para ejercer plusvalía, por eso dice derechos de renta y venta. Y entonces nos dimos cuenta que la vivienda tradicional tiene dos situaciones actualmente. Una, el tema de los rendimientos. La vivienda ahorita habitacional más o menos está entre 3 y 4% anual. ¿Esto qué significa? Pues que CETES nos da más. Ahora, hace 2 años CETES estaba en 8, ahorita está en 5, ya está bajando. Pero aún así, si hablamos de rendimiento solamente, todavía habitacional deja entre 3 y 4%. Y el segundo elemento es el tema de los inquilinos. ¿Por qué? Porque en 100 ladrillos no iba a ser posible que nosotros tuviéramos ni siquiera 100 inversionistas, ahora mucho menos 1000 inversionistas, y que nos pusiéramos de acuerdo los 100 en qué le vamos a hacer a ese local. Sería materialmente imposible. Entonces lo que hacemos, que es un valor agregado, es 100 ladrillos se encarga de la administración del local. En el fideicomiso se constituye en el comité técnico y puede o designar a empresa o tercero para que administre la propiedad, o podemos hacerlo nosotros con un equipo interno, de tal manera que habrá alguien vigilando la administración. Y esto no es distinto al mercado tradicional. Cualquiera puede contratar a una empresa para que le administre sus inmuebles. Pero entonces eso fue lo que nos hizo descartar el tema habitacional. Y vaya que hay mucha oportunidad. Todas las empresas que hacen crowdfunding inmobiliario de deuda, que lo vieron con Hugo ayer, es diferente a lo nuestro. Ellos pues son muy atractivos para el modelo de construir cualquier cosa, especialmente departamentos. ¿Por qué? Porque ahí lo que haces es, le prestas dinero al desarrollador para que construya el edificio de departamentos, los venda y finalmente regrese a pagarte como si fuera el crédito puente con un interés. Pero cuando hablamos de copropiedad o regalías, nosotros tenemos el compromiso de que sea un inmueble que realmente va a perdurar en el tiempo, que va a hacer sentido comercial, que va a poder administrarse bien. Y el reto de la habitacional era gigantesco. Entonces decidimos no hacer habitacional y nos metimos al tema comercial, de oficinas, industrial, y aquí van a ver ustedes vivienda institucional. Nosotros no queríamos en principio, pero vimos un proyecto en Tijuana, en Playas Tijuana, que se llama The Wesley, que está increíble el proyecto, que es 100% bajo el esquema de vivienda institucional, que son como estas rentas de corto plazo, una empresa tercerizando. Es como el condominio hotel, ¿no? Como el condotel que prácticamente está construido y desarrollado para esos fines. Y por otro lado, que el rendimiento está, digamos, es parejo contra los rendimientos que nosotros estamos buscando en el mercado respecto de los otros activos. Y es por eso que esta lámina que ven en la pantalla, pues define cuáles son los tipos de inmuebles de 100 ladrillos, y ahí es donde hemos querido establecer nuestra estrategia comercial. Antes de esto, bueno, y antes de lo que estamos viviendo y demás, ahorita seguramente aparecen muchas dudas. Evidentemente, si me preguntan, oye, y ante la pandemia, etcétera, ¿qué va a suceder? Yo diría locales comerciales. Yo creo que se va a alentar mucho el tema de locales comerciales, pero recordemos que son inversiones de largo plazo, de largo alcance. Es lo que cualquiera haría. Comprar un local ahorita lo quieres para 10, 15 o 20 años, ¿no? Luego yo sé que se bursatiliza tanto tu ladrillo y la posibilidad de sacarlo en el mercado secundario
que a veces nos volvemos más exigentes y decimos, no, yo quiero que tu local comercial ya se rente para poder vender mi ladrillo con plusvalía el año que entra. Pero en condiciones normales estaríamos tranquilos porque diríamos, mira, nadie sabe qué va a pasar, pero si en condiciones normales la cosa vuelve a la normalidad o a la nueva normalidad, pues en el largo plazo el activo tendría que tener el mismo comportamiento que ha demostrado en años anteriores. Y si no lo demuestra en 100 ladrillos, no lo demostró en ningún lado porque estamos hablando de la industria inmobiliaria. Es decir, 100 ladrillos no está inventando ningún hilo negro, solamente está buscando tener un muy buen ojo, un muy buen proceso de análisis de las propiedades que vamos a ladrillar para que los inversionistas elijan la que mejor le convenga. Oficinas, puede ser, puede no ser. Oficinas, hay quien dice que todo el tema del home office va a bajar, digamos, la frecuencia. Industrial, yo creo que se va a comportar estable, es decir, las industrias no van a dejar grandes inversiones, bodegas industriales, maquinarias, inventarios, etcétera. Y finalmente, bueno, pues vivienda institucional, eso es algo que creemos que se puede beneficiar porque eventualmente la gente a lo mejor que pensaba comprar, ahora ya no va a comprar y mejor decide rentar. Y bueno, hay muchas hipótesis y yo les podría decir las hipótesis que favorecen al activo y las hipótesis que no lo favorecen, pero creemos que son activos bastante estables, sobre todo en el mediano y en el largo plazo. Bien, y de estos tipos de activo hay dos tipos. Terminado, que es una propiedad que ya está construida y que puede estar rentada, y en construcción, que es una que está, la famosa preventa, ¿no? Entonces, en el marco del fondeo colectivo, nosotros podemos hacer campañas para comprar un inmueble que ya está terminado y rentado, como una bodega industrial que tenemos en Monterrey, que ya tiene inquilino y que ya estamos en proceso de fondeo formalizando. ¿Qué se tiene que lograr? Pues lo de todos los fondeos colectivos, que se junten los inversionistas para poder adquirir la propiedad. Es un bien terminado y rentado. O tenemos otros que están en construcción. Típicamente los precios de inmuebles en preventa o en construcción, pues tienen este componente de descuento de preventa, que esto apuesta por la especulación comercial, por el tema de la plusvalía, etcétera. Y el terminado, pues es un perfil más conservador, es alguien que ya quiere cobrar rentas, que ya está más tranquilo de que la propiedad está terminada, pero que evidentemente, bueno, pues el precio ya no tiene este margen de plusvalía que se puede obtener cuando estamos haciendo una inversión en preventa, ¿no? Y entonces ahí estamos prácticamente emulando el mercado inmobiliario y así es como creamos el marketplace. ¿Por qué hasta ahora esto es posible? Si nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que pues la industria inmobiliaria es la que menos innovación ha tenido. Digo, ahora ya empiezan los temas de PropTech, de tecnología asociada a temas de propiedad, ConTech, el tema de tecnología asociada a la industria de la construcción. Cemex está haciendo ahí un gran trabajo impulsando emprendimientos asociados a la mejora y a la innovación de los procesos de construcción y de toda la cadena de valor en construcción de inmuebles. Pero la gran pregunta es, ¿por qué hasta ahora, si por muchísimos años hemos vivido los problemas de la inversión inmobiliaria, ¿no? Bueno, esencialmente un gran componente de la era tecnológica. Esto no sería posible cuando alguien se plantea la posibilidad de hacer fondeo colectivo fuera de una plataforma tecnológica, porque hay mucha gente, yo sé que la ley FinTech podría ser una barrera de entrada por todos los requisitos y por el costo y la inversión que hay que hacer y por todo el know-how jurídico, fiscal, contable, tecnológico que se necesita. Pero hay muchas empresas, desarrolladores que dicen, oye, pues muy fácil, o sea, ¿para qué hacemos un 100 ladrillos? Mejor ponen el periódico que estamos vendiendo esta propiedad a 100 inversionistas que vengan a comprarnos su pedacito, ¿no? Entonces, bueno, hay cuidado, porque eso ya de entrada podría constituir un delito, pero a reserva de que, porque es una actividad que podría estar reservada para la ley del mercado de valores, pero a reserva de que pueda ser algo ilícito o no, piensen, y esencialmente que no estaría padre pensar en hacer algo ilícito, pero muchos desarrolladores no se dan cuenta de esto, o sea, no es que tengan malas intenciones, sino que no tienen presente las implicaciones jurídicas de lo que hacen, ¿no? Hay una máxima jurídica, ¿no? Que dice la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, pero bueno, dicho todo esto, hablemos de la parte comercial y operativa, pues quiten el componente tecnológico. ¿Qué sería traer a 100 personas a firmar un contrato de promesa de compraventa? ¿Qué sería llevar a 100 personas o a 500 personas
vamos, ¿qué fiduciario te va a aceptar que tienes una fila de las 100 personas como tal? No sé en la historia de los fideicomisos, me gustaría saber qué porcentaje de fideicomisos realmente son 100 personas. Creo que es baja, no tengo el dato, pero estoy seguro que es baja. Y entonces, pues eso lo hace prácticamente imposible. Entonces, la era tecnológica es un gran habilitador, ¿no? Y la otra, también el tema del contexto, porque lo que nos da el contexto es que, y sobre todo el contexto legal, es que pues se están poniendo las reglas del juego, se está poniendo un marco regulatorio para que esto sea posible. Y como les decía al principio, pues da mucha más certeza, aunque el proceso es un poco largo y a veces llega a ser tormentoso, pues sí da más certeza tener una licencia que te dice puedes operar como una institución de tecnología financiera. Y yo creo que estamos en el momento, ¿eh? O sea, si alguien está pensando, oye, ya llegué tarde porque ya hay 25 fintechs en México y demás, vamos, esto apenas está empezando. Yo creo que en 10 años estoy seguro que habrán, no sé, 10, 15, 20, 30 opciones, ¿no? Y ya va a ser más un juego de mercado que un juego de solamente ir con las pocas opciones. Entonces aquí la tecnología es el gran habilitador, que no se nos olvide, porque cuando a fintech le ponemos la palabra financiera y luego tecnológica, creemos que tecnológica es mandar a hacer una plataforma. Aquí yo sí quiero romper este mito porque lo he visto con mis propios ojos. Este emprendimiento de garage donde 2 o 3 desarrolladores se juntan y empiezan a hacer una plataforma, eso es muy posible. Prácticamente cualquiera podría hacer la maqueta. 2 o 3 buenos desarrolladores te pueden hacer la maqueta de cualquier página web o plataforma. Pero no olvidar todo lo que hay detrás, pero que sí es la tecnología la que habilita esta posibilidad. Y entonces aquí veíamos que la industria inmobiliaria, si no tuviéramos este habilitador, ¿cómo sería? Bueno, intensivo en capital, no puedo dividir el inmueble, entonces tienes que pagarlo completo. No es líquido porque no hay un mercado secundario, el ticket de acceso es alto y entonces no puedo salir y no puedo salir tan rápido como quisiera. Los altos costos de la transacción que ya conocemos, todo el tema de notarios, contadores, abogados, etcétera, consume mucho tiempo en la elección esta duda de decir qué comprar, ¿no? Y más si no tenemos experiencia en tema de inmuebles, pues todas las ofertas que hay en el mercado, qué compro, el tiempo en la transacción, no llegamos un día y decimos, esta es la que me gusta, ¿dónde te deposito 4 millones de pesos? Sino que hay varios procesos que seguir. Y bueno, finalmente los horarios de oficina, porque esto lo presumimos porque pues tener un marketplace que te permite comprar las 24 horas del día, los 365 días del año, ya sé que ese es el eslogan de todas las plataformas, pero para nosotros es un orgullo que cualquier sábado, cualquier domingo hemos tenido compras a todas horas. Las compras de las 12:30 de la noche o de las 11:30 de la noche, las compras de viernes por la noche, que decimos que alguien ya está en la fiesta y se le ocurrió que puede ser inversionista inmobiliario. Y la verdad es que nos da mucho orgullo que pues prácticamente está habilitado siempre. Entonces, fíjense aquí cómo es la industria inmobiliaria con tecnología. Ticket de acceso, pues 10,000 veces más accesible, ¿no? Por eso puedes decir desde 1,000 o desde 4,000 pesos o desde 10,000 pesos. La liquidez digital es este mercado secundario donde tú pones a la venta tu ladrillo y hay en el mercado los mismos usuarios que están entrando a invertir y si les gusta el precio y si están de acuerdo con el precio que tú pones, van a adquirir el ladrillo, los bajos costos de la transacción, en fin, todo en el mismo lugar, que es el marketplace, el one-stop shop, el tiempo de la transacción y el famoso 24/7, ¿no? Y hay otras bondades, por ejemplo, cuando son propiedades terminadas y rentadas, el inquilino paga la renta, todos los meses nos paga la renta. En el momento en el que cae la renta, 30 segundos después, ya está dispersada en tu cuenta de 100 ladrillos. Entonces tú entras a la plataforma y dices, el inquilino ya me pagó la renta. Después viene el proceso de poder retirarla, en donde viene ya el tema fiscal de facturar la renta y demás. Pero por lo menos en la cuenta se dispersa 30 segundos después de que el inquilino nos paga la renta. Y ahí está pues la bondad de la tecnología que definitivamente es el gran habilitador. ¿Cuáles serían entonces las diferencias entre 100 ladrillos y una fibra? Porque hasta aquí, pues tú podrías decir, 100 ladrillos no es nada distinto, también ya existen las fibras, es más, en las fibras puedo empezar a invertir desde 100 o 500 pesos,
también me paga un dividendo, también alguien más administra por mí, en fin. Y sí tenemos ciertas similitudes a una fibra, pero nosotros decimos, somos la fibra y somos la bolsa. Ahora bien, ahorita voy a explicar con detalle cuáles son diferencias específicas. Pero si ustedes, cuando hablamos de crowdfunding inmobiliario, que es fondeo colectivo inmobiliario, más o menos ahorita somos entre 5 y 7 jugadores en México. Están clarísimos quiénes son. Y es más común digamos, que nos hagan semejantes, como decir, ¿con quién me voy? ¿Con 100 ladrillos o con el de al lado? ¿No? Y de pronto vemos que la naturaleza jurídica y el producto es totalmente distinto, porque el crowdfunding inmobiliario que están haciendo los otros jugadores es crowdfunding de deuda, que es lo que vieron con Hugo. Ahí le están prestando dinero al desarrollador. Es un préstamo, casi es un préstamo personal o un préstamo de empresa, si lo quieren ver así. Por eso la tasa es completamente distinta. Por supuesto, la relación riesgo-rendimiento de un préstamo es completamente distinta a la de un inmueble. Y entonces a veces aparecen esas confusiones en donde de pronto dicen, bueno, pues 100 ladrillos es igual que las otras, nada más que en las otras dan más rendimiento, ¿no? Esa es una típica percepción de nuestros inversionistas. Y aquí nos gusta decir, mira, somos más parecidos a una fibra, que no tiene nada que ver con fondeo colectivo inmobiliario, una fibra, de lo que somos a una peer-to-peer lending, de lo que hay ahorita de crowdfunding inmobiliario. Ahora bien, ¿dónde vemos la diferencia? ¿No? Entonces tú dices, bueno, a ver, en las fibras, el inversionista no accede al negocio de preventa, típicamente ya son proyectos construidos, rentados, estabilizados, y aunque también hay proyectos en construcción, ese precio no es algo a lo que, digamos, esa especulación no es algo a lo que tú puedas tener acceso porque te queda solamente por el dividendo de la fibra, cuando acá tienes el derecho también del valor de venta de tu fracción. El portafolio es a elección de un comité de administración que es, participas del pool de todas las propiedades y en 100 ladrillos tú eliges el portafolio a la medida. Tú puedes decir, mira, a mí me gustó mucho ese de vivienda institucional en Tijuana, los demás no le quiero entrar y entonces de pronto voy a poner un caso extremo. El desempeño de todas las propiedades, toco madera, pero el desempeño de las propiedades no va muy bien, excepto la torre de vivienda institucional de Tijuana que va increíble. Si tú solamente invertiste en la torre, entonces tu rendimiento es ese. No hay un pool ni hay una relación de inversión con el resto de las propiedades. Hay una diferente alineación en el cobro de comisiones. Típicamente la fibra cobra comisiones pase lo que pase. Nosotros tenemos una alineación de incentivos. Si el inquilino no paga la renta o si el local no está rentado, yo no cobro comisión de administración. Y por otro lado, si el ladrillo no se vende, yo no cobro comisión de venta. Solamente hay 2 ingresos de 100 ladrillos. Uno es la comisión por la administración del inmueble y número 2, la comisión por venta o por promoción, porque estamos siendo el marketplace para que un inversionista venga a comprar tu ladrillo. En fin, en las fibras tienes acceso a activos de inversión de mayor envergadura. Eso es muy bueno porque pues, son activos que típicamente tienden a ser estables por su tamaño, grandes centros comerciales, etcétera. Aquí no, aquí somos muy atractivos para activos mucho más pequeños que jamás estarían en los ojos de una fibra, ¿no? Edificios con un valor de 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, que son muy buenos activos que el desarrollador o el dueño quiere vender con un buen rendimiento y que quizás pues no habría manera de poderlo ver en una fibra, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos para el solicitante, bueno, no existe producto o servicio para ellos porque las propiedades en las fibras son adquiridas por la fibra y están en la panza de la fibra, ¿no? Y acá no, aquí recordemos, estamos juntando inversionistas con solicitantes, 100 ladrillos solamente es la intermediación financiera, por lo tanto el solicitante, pues, si no tiene a 100 ladrillos, pues tiene que vender la propiedad de la manera tradicional y tiene que, pues, buscar a la persona que le pague los 10 millones de pesos, etcétera. Liquidez a un mayor universo inmobiliario le permite precisamente poder hacer un mix entre su propio capital, el mix de capital, crédito, puente, preventas. Aquí ya viene un componente adicional de
de liquidez y de flujo, y la otra puede también participar en mix patrimonial, que eso es algo que les ha encantado a los desarrolladores, porque ellos dicen, mira, yo estoy vendiendo todo, pero si ya veo la facilidad con la que me puedo quedar ladrillos, me quedo con el 10% de la propiedad, entonces solamente sale a fondeo colectivo el otro 90%, y él conserva en ladrillos, con los beneficios de 100 ladrillos, su mix patrimonial. Entonces, vemos ahí la diferencia. Esto, en términos históricos, creo que Hugo ya lo abordó y más o menos también yo ya lo platiqué. Antes de la ley era con la fiel en blockchain a través de un fideicomiso. Tenía sus ventajas. Ya sabemos el tema del blockchain, que es un registro de transacciones, que es público, es descentralizado, es inviolable. Eso daba pues la seguridad de que el CPI estuviera, por decirlo de alguna forma, digitalmente resguardado. La fiel, pues ustedes saben, es firma, el que firma algo con la fiel. A veces algunos dicen que incluso tiene mucho más peso que la firma autógrafa, porque la firma autógrafa todavía podría suponer que tú no firmaste un documento, pero la fiel pones los certificados, pones la contraseña y ya formalizaste cualquier cosa que hayas firmado. Por eso siempre decimos, no le den la fiel a nadie, ni siquiera al contador, ni siquiera por confianza. Estás prácticamente dando algo más que tu propia firma autógrafa. Y finalmente el fideicomiso. Pero luego, cuando se publica la ley FinTech, viene todo este proceso de conversión para hacer la institución de tecnología financiera en el marco de todo lo que la ley establece, bajo la modalidad de copropiedad o regalías. Aquí siempre ha habido una discusión porque la ley no distingue, no dice copropiedad y regalías, o tampoco dice copropiedad y o regalías. Entonces, se entiende que es indistinto, que si aplicas para esta modalidad, pues puedes caer o en copropiedad o en regalías. Como nosotros estamos diciendo que eres dueño de una fracción inmobiliaria, siempre va a haber esta discusión de decir, acredítame la propiedad o acredítame la copropiedad de mi fracción. Si te lo estás imaginando como el mercado tradicional, pensando en que va a haber una escritura donde eres copropietario que se va a formalizar ante notario y que vamos a ver ahí 1,700 personas, no es copropiedad. Pero en todo caso, es copropiedad de derechos, porque cuando estamos firmando el contrato de comisión mercantil, que es el que establece la Comisión Nacional Bancaria para casi todas las fintech o todas las ITFs, entonces de alguna manera eres copropietario de derechos. Ahora bien, me voy al sentido estricto de lo jurídico. Perdónenme que sea tan técnico, pero esto a veces es importante en una clase como estas para que podamos profundizar en puntos finos. Entonces tú dices, no, bueno, no hay ningún documento que diga que somos copropietarios como tal. Ok, entonces, si no estás teniendo la copropiedad en la escritura y si no estás teniendo un documento que dice que somos copropietarios de los derechos de esa propiedad, formalmente no somos copropiedad. Pero regalías encuadramos en todo el contexto de lo que representa la regalía, que son los derechos, ¿no? Y aprovechamientos de las ganancias, utilidades, también pérdidas, etcétera, de un activo o de un bien en particular, y ahí sí la ley ya no distingue, por ende es posible que nosotros podamos ser dueños de los derechos o de las regalías de los beneficios de un bien inmueble. Y luego cuando dicen, oye, ¿y cuando lo voy a vender? Bueno, tú tienes dentro de ese marco y dentro de ese contexto el derecho de recibir el valor de la venta del inmueble. Ahora, otra manera de ver la copropiedad para sentirnos tranquilos es que en cada propiedad que nosotros ladrillamos, firmamos y creamos un fideicomiso para la propiedad. Es un fideicomiso por propiedad. Y en ese fideicomiso, si en ladrillos comparece al fideicomiso en representación y por cuenta, por cuenta de los inversionistas, porque no es en representación, es por cuenta de los inversionistas, de ese contrato de comisión mercantil en donde tú me mandatas a mi ITF a invertir en una propiedad en particular. Entonces, cuando le das clic en el marketplace y pones el dinero y dices, quiero comprar 10 ladrillos de la bodega industrial, y le das clic, se está formalizando en los términos de la firma autógrafa digital que establece Conducef y la ley, para decir, yo Iván, te mandato a ti 100 ladrillos para que tú vayas a invertir por cuenta mía a esa propiedad. Y entonces cuando voy a comparecer ante el fideicomiso, ahí es donde ya formalizamos. Entonces, de alguna manera sí hay copropiedad porque yo no tengo el derecho, el más mínimo derecho de hacer otra cosa que no sea pagarte a ti tu renta, pagar los rendimientos de esa propiedad, cuidar esa propiedad, rentarla, etcétera. Y en caso de que se venda o en caso de que tú vendas tu derecho,
pues que tú recibas los beneficios de ese derecho. Por eso, de alguna manera, podemos atribuir que eres dueño de la propiedad. Y finalmente, ahí está todo, el gran reto de 2019 fue todo lo que aprendimos y tuvo una reformulación incluso a nivel tecnológico para presentar la plataforma así. Y finalmente, pues ahorita estamos en espera de la obtención de la licencia y pues con mucho ánimo para que tengamos una opinión positiva de la Comisión Nacional Bancaria y avanzar en este proceso de crecimiento. Para resumir, ¿cuáles creemos que son los factores de éxito del modelo comercial en 100 ladrillos? Y aquí ya me gustaría platicar un poco de la película 3 años después, la película 4 años después. Yo creo que son de las anécdotas más interesantes que deberíamos de preguntarle a un emprendedor, porque es precisamente qué sucedió entre la servilleta, el MVP y lo que eres hoy, si es que lograste encontrar el product market fit, ¿no? Si es que lograste encontrar un mercado que realmente te avala la solución. Y yo te diría que son 3. Primero, tenemos este tema de que es un one-stop solution, porque todo está en la plataforma. Tu registro, el catálogo de los productos o de las propiedades, el servicio para hacer una inversión en una preventa, todas las transacciones económicas mediante una clave interbancaria exclusivamente designada para ti. No puedes hacer una transacción de una cuenta que no esté a tu nombre y que llegue a tu cuenta de 100 ladrillos. Tiene que venir perfectamente de una cuenta a tu nombre. Todo el proceso de compra, eliges cuántos ladrillos, ves las características de la propiedad, etcétera. El seguimiento a tus inversiones, administración de propiedades, reventa, que ya estamos por lanzar el mercado secundario, en fin, inquilinos, todo, absolutamente todo, lo ves en la plataforma de 100 ladrillos. No tienes que ir a ningún otro lugar. Y creemos que ese es un factor de éxito. Segundo es la omnicanalidad de los esfuerzos de marketing. Y aquí a lo mejor puede venir un tema contraintuitivo. No me sucede a mí, pero le pasa a muchas startups y sobre todo a las que pues son emprendidas, digamos, por generaciones más jóvenes en donde pues todo su contexto es esencialmente digital. Por supuesto que aspiramos a tener nuestro crecimiento digital. El gran escalamiento de 100 ladrillos va a ser cuando tengamos quizás 50,000 inversionistas activos. Y eso no es posible de boca en boca y eso no es posible con flyers. Sabemos que tiene que venir una conversión digital muy importante, pero en términos de presencia, nosotros nos presentamos en todos lados. La omnicanalidad de los esfuerzos de marketing hoy en día se está presentando como un tema de innovación y los que ya tenemos un poco más años de vida y que ya estamos un poco más viejos, vemos que esto ha sido el marketing, esto ha sido como se ha hecho marketing toda la vida, desde las industrias en donde solamente habían los canales ATL, el above the line, que era televisión, radio, cartelera o espectacular y periódico, era la única manera de tener presencia, pero siempre se sabía que había que tener omnicanalidad, que tenías que salir en la tele, en el radio, en el periódico y en los espectaculares. Después, con todo el tema de la creación de los canales digitales, pues siguen siendo un canal en donde tomas presencia y relevancia. Y hay muchos negocios que se están haciendo el 100% de la presencia, del awareness, del posicionamiento de marca, es 100% digital. Buenísimo. Pero no descartar que lo que tú quieres es llegar a una masa, a un mercado masivo que te avale que la solución que tú estás presentando le hace sentido. Por eso nosotros así lo hacemos. Hay quien solamente usa la estrategia digital. Yo no. Tenemos esfuerzos de marketing a nivel omnicanal y nos presentamos en medios tradicionales, todo de acuerdo a presupuestos y guardando proporciones, pero en radio, prensa, televisión, conferencias, foros, etcétera, para contribuir con esa presencia comercial ante el mercado. Y 3, y esta, miren, aquí va a sonar muy obvia para los que son más comerciales y más de tema de marketing y demás, la disciplina en el seguimiento de un lead mediante el uso de un sistema de CRM. Cualquiera te diría, obvio que tenemos que darle seguimiento a los leads, obvio que tengo que usar un CRM, pero te sorprenderías de la cantidad de industrias, te sorprenderías de la cantidad de empresas que incluso a veces son digitales y cuando ves en el back sus procesos comerciales, no hay un proceso automatizado, no hay un proceso de seguimiento real en donde tú quieres transferirle a tu inversionista
certeza de la inversión que está por realizar. Y nosotros en 100 ladrillos tenemos mucha disciplina para explicarte el modelo, mucha paciencia, nos puedes hacer todas las preguntas que queramos. Tenemos un equipo grande de asesores y a lo mejor sonaría contraintuitivo que tú en una plataforma digital en donde aspiras a tener miles de usuarios, tengas asesores. Bueno, la pretensión, por supuesto, no es, o la intención no es que un grupo de 20 o 30 asesores atiendan a 50,000 personas, pero sí tenemos el espíritu de que cualquiera que quiera saber algo más de 100 ladrillos va a tener del otro lado una persona de carne y hueso que le va a explicar el modelo y en qué consiste y cuál es el valor y cuáles son los beneficios de esta solución. Entonces, pues que ustedes puedan observar de etapas muy tempranas en sus emprendimientos cómo es el trato y el seguimiento a los clientes, porque a veces pensamos que tenemos que llegar a ser Uber, Amazon, WeWork, y es solo entonces cuando vamos a tener un muy buen servicio de atención a clientes, cuando en realidad eso tiene que estar establecido desde el día 1 y la máxima, bueno, pues la pauta de oro que a mí me encanta es trata a tus clientes como a ti te gustaría que te traten. Explícales tu modelo de negocio como a ti te gustaría que te explicaran el modelo de negocio. Creo que, por supuesto, muchas cosas más nunca puedes sintetizar el factor de éxito de una empresa. De hecho, yo te diría que yo creo que el factor de éxito de cualquier empresa o de cualquier persona está compuesta más de fracasos y de tropiezos y de obstáculos y del aprendizaje que vamos teniendo de eso. Pero bueno, aquí con la intención de más o menos presentar lo que hemos visto y lo que hemos concretado en 100 ladrillos. Y bueno, pues eso sería por mi parte la presentación. Tenemos un espacio para abrir el foro y poder pues tener un diálogo con ustedes, que estaría encantado yo de escuchar sus preguntas, comentarios o cualquier cosa que quisieran aportar. Muchas gracias, Iván. De hecho, sí, ya tenemos una pregunta de Juan. Juan, si quieres, puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta directa al buen Iván. Sí, claro, Alex, muchas gracias. Iván, un placer y gracias por la clase, muy interesante todo el proceso que llevaron. Esta última parte, la comercial que comentas, es la que me llamó mucho la atención en cuanto al CRM. Entonces me gustaría preguntarte, ¿qué CRM utilizan? Si es un sistema, digamos, propio o si es uno que existe en el mercado, y qué parte del proceso de seguimiento automatizan en todo el proceso de ventas, si tienen un proceso de ventas estructurado o es un proceso de ventas que ustedes diseñaron a medida en base a la experiencia inmobiliaria. Muy bien. A ver, dos preguntas muy importantes. Te agradezco muchísimo, Juan. Sí. Son dos preguntas muy, muy relevantes. Mira, te voy a responder la primera. A veces pensamos que en la herramienta está la solución. Y entonces decir, mira, si sí le está funcionando el CRM, dime cuál es, porque eso va a funcionar. Pero déjame responderte de esta manera. Cualquier CRM, el más potente, no va a servir para absolutamente nada si no lo usamos, ¿sí o no? Y yo sé que ese es el dolor de muchas empresas, porque no es fácil usarlo. Es subirnos a plataformas que no son nuestras o tratar de diseñar las propias y que estés ahora en dos negocios porque tienes el negocio tuyo más el CRM y todo se convierte en una complicación. Entonces, nosotros usamos un CRM, es una licencia de un CRM americano que es de Zendesk, ¿ok? Pero déjame responderte que el éxito no está en Zendesk. Pudo haber sido Salesforce, pudo haber sido Zoho, pudo haber sido uno local, etcétera, sino más bien en el establecimiento de los procesos internos. Tenemos aquí una gerencia comercial, abajo están los asesores inmobiliarios, y esta gerencia, una de sus principales misiones es asegurar que el CRM, todos los procesos de cómo registran el lead, de cómo registran los seguimientos, las citas, cosas como, por ejemplo, nota no registrada en CRM, cliente no avalado, en fin, ciertas reglas que te demandan otro músculo, sobre todo organizacional, que es lo que hace que las dos cosas funcionen, ¿no? Pero a veces contratamos la licencia y les pones la licencia a los vendedores y les da una flojera enorme entrar, no le quieren entender y al poco tiempo lo abandonan y seguimos en prácticas tradicionales como llevar los leads de los Excel, etcétera, y eso genera muchos problemas, ¿no? Entonces usamos Zendesk, pero la principal aportación es, antes definimos los procesos organizacionales de cómo le vamos a dar uso al CRM. Y la segunda pregunta es, todo el proceso de compra está automatizado, es decir,
tú desde que registras tu cuenta con un usuario y contraseña, después viene la creación de tu perfil, aportas documentos, ahí entra un elemento humano que es soporte, porque la ley nos pide que tenga que ver, ya estamos buscando la solución tecnológica para que sea automatizado, pero tenemos que ver que tu identificación es real, es válida, está vigente, que tu comprobante de domicilio coincide, que tu nombre, etcétera. Entonces, ahí hay un procesito donde un asesor te atiende. Si tú mandas documentos y todo está bien, no vas a ver de tu lado que alguien atrás revisó, solamente si algo está mal, te contacto y te digo, Juan, me mandaste un comprobante de domicilio que no está tu nombre o tu identificación oficial no está vigente. Ahí hay un componente humano que ya estamos tratando de automatizar. Luego eso te pasa a listo para firmar tus contratos, que todo es digital, el contrato de comisión mercantil, el cuestionario de riesgos de la comisión, etcétera. Y luego ya, una vez que los firmas, estás listo para comprar y eso ya habilita tu clave interbancaria para que puedas aportar fondos a la plataforma y todo el proceso de compra, mandas el dinero por SPAY, aparece en tu cuenta. Atrás de todo esto están temas de PLD, temas de validación, del Know Your Client, KYC, etcétera, pero tú no lo ves, para ti sigue siendo limpio. Y finalmente, cuando el dinero aparece en tu cuenta de 100 ladrillos, eliges la propiedad, pones cuántos ladrillos quieres, le das comprar y se formaliza la compra. Todo el proceso está automatizado de principio a fin, salvo este elemento que es crítico porque por ley tenemos que asegurar que eres tú, ¿no? Muchas gracias, Iván. También tenemos otra pregunta por parte de Elías. Elías, adelante. ¿Qué tal, Iván? Hola, Elías. Mi pregunta es, ¿qué consejo puedes dar para hacer los manuales operativos, los de análisis de riesgo, de seguridad de la información de los usuarios? Me recordaste todo el dolor que implica hacer procesos. Mira, si en la organización no tienes por casualidad a alguien que es experto en manuales y demás, yo te diría terceriza y contrata al experto. La verdad es que hay pocos expertos, pues todo va de acuerdo a proporción, ¿no? Siempre queremos bueno, bonito y barato, pero pues todo va de acuerdo a proporción. Es el famoso triángulo de la calidad, el tiempo, ¿no? Calidad, tiempo y costo, elige dos, ¿no? Entonces yo siempre diría, si no tienes la capacidad interna, no te avientes a aprenderle. Hay una máxima que a mí me gusta mucho decir, que todos en nuestras áreas o en nuestras empresas tendemos a pensar que lo que hacemos nosotros es lo más difícil, ¿no? Oye, vender es lo más difícil o hacer marketing es lo más difícil. Y lo que hace el de enfrente es lo más fácil. Desarrollar y tirar código y los ingenieros, eso es lo más fácil. Y el ingeniero piensa igual. El ingeniero dice, lo más difícil de todo es codear y crear esta plataforma. Y lo más fácil es vender. Ve al cuate de enfrente, nomás está haciendo sus promociones y ya vende. Entonces, cuando entramos a temas regulatorios de procesos operativos, etcétera, es muy serio lo que nos piden. Y en ese proceso, ahí, pues cuando te das cuenta que le estás aprendiendo a hacer manuales y eso, y que no tienes a alguien internamente experto en eso, pues pagas las consecuencias con las observaciones de la comisión. Entonces yo te recomiendo tercerízalo, cuida las 3 Bs, pero cuida tu triángulo de que la calidad sea la mínima esperada, ¿no? Gracias. Gracias a ti, Elías. Después, estimado Jorge, adelante. Sí, muchísimas gracias, Iván. Muy buenas tardes y muchas gracias por tu clase. 2 preguntas. La primera, no me queda claro cómo demuestras a la autoridad o al fideicomiso o a la comisión la voluntad de la persona en querer contratar contigo, en querer ser tu socio o en querer comprar tu producto. Esa parte no me queda claro cómo tú la podrías demostrar pensando en un juicio. Tú en un juicio, ¿cómo podrías presentar que esa persona sí quiso contratar contigo? Y 2, el decir vive de tus rentas, ¿no sería una publicidad algo engañoso? Porque realmente, en estricto pego, por lo que me dices y lo escuché, no es una renta. Entonces, esas son mis dudas y te agradezco mucho tu tiempo. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Jorge. Eres colega mío, ¿verdad? Eres abogado. Sí, te saludo desde Chiapas, a tus órdenes. Encantado, muy bien, qué gusto. A ver, una pregunta fundamental. Mira, aquí hay 2 temas. Uno, primero hay que tomarlo en el contexto del contrato de comisión mercantil. Lo que la comisión dijo, para yo no tener que hacer un contrato por todas las empresas de fondeo colectivo que aparezcan, porque como les decía al principio de la clase, podemos fondear lo que sea, tipos de préstamos, el subyacente, lo que sea.
tipos de capital, empresas, las que quieras. Entonces ellos decían, para que yo no tenga que tener un contrato especial por tipo de institución de tecnología financiera, mejor homologo por economía procesal, todo bajo el contexto de la comisión mercantil, que prácticamente es un mandato. Entonces, en el contexto de la comisión mercantil, ya cuando tú ves las cláusulas y ves nuestro contrato, sí viene un poco más explícito y sí se está hablando de que estás manifestando tu voluntad o tu consentimiento para que en aquellas propiedades a las que en aquellos proyectos de inversión, porque queda homologado con el resto de las fintechs, en aquellos proyectos de inversión publicados en la plataforma, etcétera, que tú firmes por firma autógrafa digital, etcétera, etcétera, mandatas a la ITF para que por cuenta tuya vaya y haga esa inversión. Entonces, sí hay manifestación expresa de la voluntad a través del contrato de comisión mercantil. Ahora, la conexión que hay de cuando la ITF va del otro lado, por ejemplo, en las de peer-to-peer lending, tienes que ir con la persona que está pidiendo el préstamo, ¿no? Con el acreedor. Entonces, nosotros tenemos que ir a un fideicomiso. Todo el crowdfunding de capital, por ejemplo, va a tener que ir a constituir una SAPI y va a tener que ir y decir, vengo a través, por virtud del contrato de comisión mercantil, representando a Jorge, vengo aquí a pagarte este monto para ser acreedores al 50% de esta sociedad anónima, de esta SAPI que vas a fundar. Entonces, en ese punto, ahí sí la comisión está vigilando cuál es el instrumento con el que vas a formalizar al solicitante. Ante la comisión tú solamente tienes dos, solicitante o inversionista. Y entonces, ahí sí es lupa de decir qué estás formalizando. Y la única certeza jurídica es que estamos siendo regulados por una autoridad como la Comisión Nacional Bancaria. Es decir, ya todo lo que hablemos de temas de control interno, auditoría interna, presentación de reportes, etcétera, es para demostrarle que se están formalizando los fideicomisos, los contratos de préstamo, las sociedades, cuando sea de capital, etcétera, como le dijimos a la comisión que lo íbamos a hacer. Entonces, pero sí, o sea, es apasionante esta discusión porque en el marco de la unión entre uno y otro, de decir, es que si tú solamente eras el que me junta, ¿por qué no llego yo hasta allá? Bueno, ninguna llega hasta allá, es decir, solamente, aunque llegas a través de la voluntad que manifiestas en la comisión mercantil. Ahora, aquí viene un componente muy importante, Jorge, el estado de cuenta. Eso es algo que no hemos visto porque no está vivo todavía, pero la comisión dice, tranquilos, es como el banco, tal cual. Cuando tú celebras un contrato para abrir una cuenta de cheques o de débito, ahí te dice, ¿no? Que vas a mandatar al banco y vas a hacer depósitos, etcétera. Luego entonces tú le depositas al banco y entonces no te regresas a hacerle un adendum al contrato de la chequera para decir, a ver, vamos a firmar que ahora deposité 2,000 pesos, ahora vamos a firmar que retiré 1,000. ¿Cuál es lo que le da la validez jurídica a todo el tema de los movimientos bancarios? El estado de cuenta. Eso es muy importante. Entonces, el estado de cuenta es un documento formal, ¿ok? Que avala los movimientos que tú estás teniendo en tu cuenta. Todas las fintech van a tener estado de cuenta. Y entonces ahí va a decir, mira, aquí Jorge abonó 10,000 pesos a la cuenta y después hizo una inversión de 5 ladrillos en esta bodega industrial y después en un local comercial. Ahora la bodega ya me pagó la renta y yo ya le pagué a Jorge su renta. Y entonces ahí se va a reflejar el estado de cuenta y ahí está, tienes comisión mercantil que nos vincula a ti y a mí y tu estado de cuenta que es sobre todo carga probatoria para mí de que yo estoy haciendo con el dinero todo lo que me dijiste. Si no lo hice, entonces no aparecería en el estado de cuenta. Y si digo una cosa que no hice en el estado de cuenta, olvídate el broncón. Entonces, es más o menos como pensar en bancos, ¿no? A cualquiera se nos haría, nos costaría trabajo pensar que si un día el banco no abre sucursales, se cae la aplicación del celular, se cae la página web y no nos contesta ningún teléfono, bueno, no hay manera de tener acceso a nuestro dinero. Materialmente podría pasar, pero lo vemos difícil por la carga regulatoria y de vigilancia y de sistemas que hay en las instituciones bancarias. Pero bueno, ni eso nos da 100% de seguridad. Segunda pregunta, el tema de rentas. En estricto sentido, lo que cae es la renta, porque yo no le estoy cobrando otra cosa al inquilino en el fideicomiso. Yo no me estoy metiendo a otro negocio que no sea cobrarle una renta. Tengo una factura de arrendamiento en el fideicomiso que yo le emito a un inquilino
que tiene la posesión de un local que está rentado y que está escriturado a ese fideicomiso, y entonces lo que recibo ahí son rentas. Y por otro lado, yo no tengo libertad más que de hacer otra cosa más que de transferirte lo correspondiente. Ahora, si tú dijeras, me gusta ser purista, entonces en todo caso tendría que ser vive de tus regalías, digamos, ¿no? O sea, oye, invierte en 100 ladrillos y vive de tus regalías. Pero ya pudimos constatar, digo, salvo que la comisión nos vaya a observar otra cosa, que no le hace ruido a la parte de rentas, aunque como bien dices, no es materialmente una renta porque no eres tú el dueño o no está ese local escriturado a tu nombre, aunque sí lo está a través del fideicomiso, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Muchas gracias, Iván. Ahora tenemos a un tocayo tuyo, Iván Valencia, que también trae una pregunta. Adelante, Iván. Gracias. ¿Qué tal, Iván? Mucho gusto. Hola, tocayo. Mucho gusto igualmente. Oye, digo, yo tengo una duda en respecto a cómo identifican exactamente a las partes en el fideicomiso de cada inmueble, ¿no? O sea, cada inversionista. Porque pues a la hora que cada inversionista, imagínate, digo, si venden y compran en el mercado secundario, ¿modificas la escritura? O sea, o cómo le hacen para que en el fideicomiso quede asentado quiénes son los beneficiarios? Muy buena pregunta. Y a ver, estas preguntas nos las hicimos 100 veces, ¿no? Y no solo nosotros, se las está planteando la comisión, se las está planteando Hacienda para todos los efectos fiscales, etcétera. Pero mira, es que finalmente en ninguna fintech, en ninguna institución de tecnología financiera de fondeo colectivo, va a llegar el inversionista, o sea, formalmente va a llegar al instrumento en el que desembocó, es decir, no va a haber un contrato de préstamo, por ejemplo, para las de peer-to-peer lending, no va a haber un contrato de préstamo en donde firmen 250 personas. No va a decir, comparecen a este contrato de préstamo personal estas 250 personas. De tal manera que cuando vayas a vender tu derecho de cobrar esa deuda, tengas que regresar a modificar. No va a haber eso, va a haber un contrato donde dice la ITF con todas las facultades que tengo por esta licencia que me permite operar como institución de tecnología financiera en la modalidad de fondeo colectivo de deuda, etcétera, etcétera. Vengo por cuenta de un número de inversionistas, pero tampoco se señala quiénes son esos 250 para prestarte este dinero a ti, persona física, a ti, Iván, tocayo, y que tú te obligas a pagarlo en estos términos, ¿no? De la misma manera, en el fideicomiso, nosotros decimos, vengo por cuenta de una serie de inversionistas que me mandataron del otro lado. La comisión es la que tiene que vigilar que yo voy y pago lo conducente de estos inversionistas que me dijeron que querían invertir en esa propiedad, pero solamente aparezco yo en el fideicomiso, ¿ok? Y por ende, soy yo el responsable de trasladar el beneficio, como en la deuda pago de capital más intereses, aquí es prácticamente pago de renta o pago de la venta en caso de que se venda, pero naturalmente la propiedad como tal va a vivir en el fideicomiso, es decir, nunca se va a vender completamente. Si hay ciertas características, ciertas excepciones en las que se puede vender una propiedad, pero solo es en beneficio del inversionista. Entonces, ¿qué sucede? Que la verdad es que esta propiedad está escriturada al fideicomiso, él es el dueño, el fiduciario vigila, el fideicomiso es el dueño de la propiedad. La ITF solamente está por cuenta de una serie de inversionistas, ¿ok? Y cuando tú volteas de todo este lado, hay como una especie de Chinese wall, le decíamos, como esta muralla china. Tú dices, ¿tú qué tienes? Mi comisión mercantil, como ya le decía Jorge, con mi estado de cuenta que dice que yo soy dueño de esto. Cuando pongo a la venta el derecho, porque recordemos que son derechos de cobro, es decir, los derechos son las regalías, son el derecho de los aprovechamientos, utilidades, etc. A veces me gusta poner este ejemplo, aunque técnica y jurídicamente no es lo mismo. Es como si tuvieras los derechos de una franquicia, los derechos de cobro de las regalías de una franquicia como tal, de la que no eres propietario de la marca, ni mucho menos del activo inmobiliario, etcétera, pero sí del cobro de la regalía, y tú vendes ese derecho. Por lo tanto, lo que se perfecciona en el mercado secundario es la venta de tu derecho. Entonces, ¿cómo se perfecciona? Otra vez,
de estado de cuenta a estado de cuenta, donde todo el balance contable cuadra perfectamente las cuentas de orden. Y entonces, más las firmas digitales, más todos los registros tecnológicos de los logins de las firmas, donde tú pones a la venta tu ladrillo, donde viene otro a comprarlo, donde deposita. O sea, toda la estabilidad bancaria. Piensa en el banco. O sea, toda esta estabilidad sistémica y tecnológica donde dice, yo le mandé dinero a la cuenta de Iván y que ellos pueden ver cómo sale de acá para entrar acá, etcétera, es la que jurídicamente acredita esa transmisión de la propiedad. Pero no tienes que celebrar un contrato de compraventa de derechos entre tú y el siguiente inversionista, porque ya la comisión mercantil está mandatando todo el tiempo así en ladrillos a hacer lo que tú me digas, ¿no? Entonces soy el intermediario. Tú me estás diciendo que yo le venda tu ladrillo a él y él me está diciendo que quiere comprar tu ladrillo. Y entonces todo se va perfeccionando en el estado de cuenta. Ni mucho menos llegas al fideicomiso ni se tiene que hacer ninguna modificación allá. Déjenme decirle algo que es anecdótico. Nosotros nos peleamos varias juntas en buena lid con la Comisión Nacional Bancaria porque decíamos, nuestro modelo es más seguro porque yo sí estoy transfiriendo el CPI, sí se está perfeccionando. En el fideicomiso sí aparece al otro día, todos los días el fiduciario a las 3 de la mañana hacía el registro de transacciones para ver quién era el nuevo dueño del CPI. Y decíamos, esto es mejor, ¿no? Pero entonces, hay varios aristas, ¿no? La comisión decía, punto número 1, no puedes andar vendiendo valores, o me imagino que Hugo ya les platicó un poco de eso, pero punto número 2, no vamos a hacer la cuestión excepcional para cada fintech y para cada startup de cómo se imaginan ustedes que van a perfeccionar sus transacciones. Por eso la comisión y la ley dice, todos se meten a la comisión mercantil. Podríamos decir, me suena que no tienes tanta certeza jurídica. Nos atrevimos a decirlo y la sesión está grabada, pero esto es anecdótico. Pero después entendimos, cuando nos metimos a tema regulatorio, tema de procesos, tema de sistemas, tema de PLD, tema de auditoría y todo lo que hemos aprendido, yo honestamente ya había visto mucho de eso en HSBC en mi vida pasada, en la experiencia bancaria, es cuando entiendes que por eso la certeza y la estabilidad jurídica viene de estar, digamos, en esta categoría de formar parte del sistema financiero mexicano. Las fintech van a formar parte del sistema financiero mexicano. De todo lo que prevé ahí el Código Fiscal que dice, o del derecho bancario que diga, estas son las instituciones financieras en México, en cuanto ya aparezcan, abajo va a haber una más y van a ser las ITFs. Y entonces la certeza proviene más bien de esta estabilidad. No sé si pude contestarte, tocayo. Sí, muchas gracias. Gracias. Excelente, no sé si... muchas gracias, Iván. Tenemos otra pregunta por parte de Mario. Adelante, Mario. Gracias, Alex. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Iván. Pues mi pregunta prácticamente ya la contestaron con las dos preguntas anteriores, porque se me hizo muy interesante ese tema de que al principio, pues en realidad, pues sí le estaban transmitiendo pues lo que era, pues a través de blockchain, pues el certificado, ¿no? Entonces, pues más que nada, ahora quisiera preguntarte el hecho de que si te hubieras quedado con blockchain o si hubieran quedado con blockchain, en vez de transformarlo, ese cambio tecnológico a únicamente, pues yo lo veo ahorita como que están jugando con cuentas, como jugando con numeritos nada más, sin en realidad yo poder tener ese certificado de derechos y poderlo exigir al fideicomiso. Únicamente, o sea, no podría salir de 100 ladrillos. Entonces, si se hubieran quedado con blockchain, ¿no se podrían haber salido hasta cierto punto de la ley fintech? ¿O ese cambio tecnológico en qué consistió? A ver, es una pregunta muy importante, ¿no? Yo estoy seguro que conforme el mercado fintech empiece a madurar y también que el regulador, o sea, la moneda sigue en el aire. Solamente hay una licencia fintech aprobada en México para una empresa que todavía no está operando del mercado de pagos, ni siquiera es crowdfunding, ¿no? Pero a ver, yo creo que es muy importante tu pregunta, tiene varias respuestas. La primera es, si te hubieras quedado con tu esquema, mira, de 100 en 100, es decir, como el fideicomiso solamente admite 99 certificados, decíamos, ya estamos logrando la democratización inmobiliaria. Ya para nosotros dividir una propiedad en 100 era increíble y se puede llegar a muchos. Pero sin eso, o más bien con lo que marca en el marco de la ley, de lo que establece la ley, que podemos ya tener
ilimitado X, la división de la propiedad que podemos llegar a 1000, a 10,000, eso es más congruente con nuestro sueño de democratizar y que alguien que diga yo invierto 5,000 pesos, 10,000 pesos y que realmente estás teniendo beneficios inmobiliarios. Es decir, no es juego, no es algo ficticio, es algo que está sucediendo, es una propiedad y tienes tu correspondiente parte alícuota y recibes beneficios y empiezas a crear tu patrimonio. Entonces nos gusta más la posibilidad de democratizar más y eso es algo que nos hizo ver la comisión. ¿Por qué te aferras si solo te voy a dejar 100? Si podrían ser 1000 o 10,000, porque así está prevista la ley, porque esto tiene un entendimiento de lo que están haciendo otros países como Reino Unido, etcétera, y que ya van un poco más avanzados en temas de fondeo colectivo. Entonces, en el análisis, y podrían haber más, pero en el análisis de fondeo colectivo, en el análisis de la diferencia entre cuando tenías blockchain a lo que tienes ahora por la ley, la verdad es que tiene más beneficios apegarnos a lo que dice la ley y la blockchain ya no es necesaria, es decir, sería mucho lujo, ¿no? Sería como construir un búnker así abajo para guardar, digamos, un reloj con un valor de 5,000 pesos, digamos, ¿no? Entonces hay otros medios para proteger un reloj de 5,000 pesos que no tiene que ser un búnker. Entonces, esa sería la primera respuesta. La segunda respuesta se contesta de la misma manera y ya bien lo dices tú, ya más o menos está respondido. Está en el marco de la propia certeza que tengamos sobre nuestro sistema financiero. Si tú me dices, a ver, vamos a profundizar un poco más o menos creemos que los bancos no van a defraudar a los ahorradores. Bueno, esa es la principal preocupación, por eso se llama Comisión Nacional Bancaria, es el policía del manejo de los recursos y tenemos cierta certeza sobre nuestro sistema financiero, pero no es perfecto, no es inviolable. Si ustedes están pensando por aquello de la certeza jurídica, si se podría hacer mal uso de esto, si podrían haber malas intenciones, no te puedo decir que es perfecto, no te puedo decir, pero porque como en todo, ¿no? Entonces, ¿qué se espera? La mayor certeza jurídica y lo que sí te puedo decir es que la Comisión Nacional Bancaria, es decir, estoy sorprendido, y no tanto porque yo esperaba menos, sino porque no había visto un proceso tan de cerca con Comisión Nacional Bancaria, aunque trabajé en banco, del nivel de detalle que tienen todas las áreas, normatividad, jurídico, prevención de lavado de dinero, sistemas, auditoría, etcétera, para asegurar que estamos haciendo las cosas bien. O sea, no saben, no se imaginan a qué nivel de detalle le tienes que decir a la comisión quién eres, quiénes son las personas que están participando en esta empresa, en fin, declaración patrimonial, es decir, se cuida la parte personal, si con eso yo puedo abonar para la certeza de decir, debes de estar tranquilo, si no te sentiste cómodo, porque antes era más padre tener el CPI y ahora solamente estás firmando una comisión mercantil, tú decías algo, no voy a poder reclamar, no, sí vas a poder reclamar, vas primero, es tedioso como cualquier proceso de reclamación jurídica, pero vas primero, levantas la queja ante Profeco, los contratos estamos obligados a registrarlos ante la Conducef, cumplen todos los requisitos de validez de la Conducef y empiezas a establecer los marcos de lo que te puede suceder y prendes las ventanas o prendes las luces amarillas que haya que prender. 100 ladrillos no me pagó mi renta, 100 ladrillos no me está acreditando en el estado de cuenta la propiedad de lo que yo dije que iba a invertir, 100 ladrillos no me contesta el teléfono, 100 ladrillos, y rápido de este lado se entiende, si tenemos certeza y confianza en nuestro sistema de regulación bancaria, que va a haber alguien que va a velar por los intereses. Y luego entonces, pensando ya muy mal, luego me gustaría que me hicieran otra pregunta más amena, pero yo contesto abiertamente todo, pero ya si nos va muy mal, hay los mecanismos precisamente para demandar, para denunciar, y vas a poder comprobar que tú eres dueño de la regalía de esa propiedad en la que señalaste, porque los sistemas están respaldados, porque la comisión exige ciertos temas de backup, ciertos temas, pues de los temas tecnológicos en los que el CTO de acá es experto, y vaya que puedes acreditar el derecho que tienes. Entonces, cuando dices, estás vendiendo papelitos, pues creo que no le hace honor al nivel de regulación que está teniendo una fintech. Y entonces ya con esto me gustaría cerrar este comentario. A veces pensamos a la distancia, si no hubiera habido regulación y nos dejan irnos por otro lado que no sea fintech, no se puede porque está reservado. Hay ciertas reservas, la captación de dinero, por ejemplo, está reservado a la ley de mercado de captación para tema bancario, la compraventa de certificados de participación inmobiliario reservado para la ley de mercado de valores, etcétera. Y entonces ni se puede, porque no te puedes dedicar a eso. Eso ya constituye un delito si no le pides permiso a la comisión. Entonces, honestamente,
Mario, todos, nos quedamos más tranquilos. Fue un proceso tedioso. Sé que a veces no confiamos en nuestro gobierno, pero hay ciertas áreas, ciertas leyes, ciertos procesos que sí se hacen bien, gente muy competente que está del otro lado, pues velando por los intereses de la gente, del dinero de la gente y de los inversionistas. Oye, ¿qué es perfecto, inviolable, etcétera? Pues como ustedes saben, nada es perfecto y todo constituye algún tipo de riesgo, ¿no? Muchas gracias, Iván. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Iván, por tu participación, tus excelentes respuestas, digo, complejas, ya ves las que están aventando. Creo que el grupo, la verdad, trae muy buen nivel. Al principio preguntabas que cómo estaba conformado. Tenemos 2 notarios, tenemos abogados, algunos consultores, ingenieros creo que en sistemas, financieros. Entonces sí está muy completo. Por último, nada más me gustaría que nos pudieras comentar respecto a la estructura de 100 ladrillos. ¿Cómo era antes y cómo tuvo que cambiar? Si creció, disminuyó, porque la ley nos señala que cuando son más de 25 personas, de manera indirecta o directa, que estén operando para la empresa, deberán operar por medio de un comité, el comité de comunicación o control, o nada más por el oficial de cumplimiento. Y como segunda pregunta, ¿crees que la ley te obliga de manera indirecta a que cuentes con una estructura más robusta para poder operar? Totalmente. A ver, esta es una pregunta fundamental. Mira, en términos de negocio para todos los que son emprendedores y todo, desde la cachucha del emprendedor te dirían, qué mala onda, es una barrera de entrada, es costosísimo. Los honorarios de los abogados, precisamente porque hay pocos expertos en fintech, están naciendo los expertos abogados. Para quien está en esta clase también pensando en el potencial que hay mucho potencial. Lo que pasa es que hay que hacerse experto en fintech rápido. Pero si lo vas a hacer bien, los costos, hay una barrera de entrada porque la inversión es mucho más de lo que cualquier emprendedor se puede imaginar. Entonces, fíjate, la pregunta es, ¿cómo empezó? Siempre empieza con la idea, siempre hay una pequeña estructura, un capital mínimo que se levanta para empezar a hacer operaciones, pero tu primer enfoque es el CTO, que es la persona que va a desarrollar la plataforma. Cuando tienes el producto mínimo viable, entonces empiezas a tener primeros impulsos comerciales para tratar de probar si esto le hace sentido al mercado o no. Y esto no es diferente de cualquier emprendimiento que esté asociado a tema de plataforma. ¿Qué sucede con la regulación? Con la regulación, ahí sí no. Ahí sí ya no se vale ser emprendimiento de garage. Entonces, voy a decirlo, desafortunado, algunos dicen, desafortunado para el ecosistema emprendedor, porque esta ley lo que está haciendo es sacando a todos los jugadores que podían aspirar al sueño de crear la startup de garage, ¿no? La de Steve Jobs, que nació Apple en un garage. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de la estructura interna, es todo lo que tú dices. Tienes que tener oficial de cumplimiento interno, tienes que tener comités de auditoría, tienes que tener área de riesgos, tienes que tener tema de PLD, tienes que tener sistema de seguridad de información. Entonces, prácticamente para la gente que más o menos está familiarizado con el tema bancario, tu back es muy parecido a un banco. Ahora, si tú me preguntas, ¿qué están permitiendo? Al menos ahorita que estamos en tema de papeles y de observaciones y vamos y venimos, sí están siendo, digamos, menos exigentes que un banco, porque ya si nos piden tener el número de personal, las oficinas, los servidores, etcétera, que le piden un banco, ya casi te diría 1 o 2 fintechs habría, y eso ya le pega por el otro lado, porque entonces dirías, México no quiere la innovación financiera y tecnológica, ¿no? Pero sí ya viene una carga muy fuerte que nosotros hemos tenido que incorporar y que estamos incorporando en los tiempos en los que se vaya a necesitar, pero prácticamente nuestro equipo de tecnología, supervisión, control interno, vigilancia, riesgos, a veces el número de personas en headcount va a superar lo que cualquier emprendimiento digital tendría, sobre todo incluso en temas tecnológicos y comerciales. Entonces yo te diría 3 grandes áreas. La parte tecnológica, porque la plataforma siempre tiene que estar al 200% en términos de funcionamiento y estabilidad funcional. La parte comercial, que es poderle hablar al mercado para buscar el product market fit, y en una fintech, eso sí, toda la parte que cumple criterios regulatorios, de vigilancia, de reportes, de riesgo, etcétera. Y entonces las que se están quedando a jugar tienen que asumir ese costo. Nosotros estamos afortunadamente protegidos por eso. Los inversionistas, tenemos inversionistas de muchos años, sector inmobiliario, un par de fondos de inversión,
y afortunadamente tenemos el capital para todavía mantenernos en el juego, pero sí de por medio hubo esa reflexión de decir, muchas no van a pasar la prueba por el nivel de carga que la propia regulación pues te está solicitando, ¿no? Y yo creo que para quien diga que va en contra del ecosistema emprendedor, prefiero quedarme con la visión conservadora de que no hay que olvidar que estamos hablando de el patrimonio de los inversionistas, el dinero de los inversionistas, y creo que una postura más conservadora resulta más relevante, pues sobre todo en el marco de la creación de una industria completamente nueva para todos, ¿no? Y insisto, toco madera, estamos seguros que nos van a autorizar, pero si en un mes o 2 meses dijeran 100 ladrillos no va, pues mi clase queda grabada, pero ya por lo menos les dije, estábamos en el marco de la creación de una industria. Amparo. Exacto, ¿verdad? me ayudan mis claro. colegas para ver el amparo. Iván, pues muchas gracias. No sé si tienes tiempo para una última pregunta. Con mucho gusto, estoy a sus Sí, órdenes. a ver, tenemos, creo, una pregunta por parte de Juan. Juan, adelante. ¿Sí anda, Juan? Es que hay que Sí. abrir ¿Ya abrí mi micrófono? Excelente. Sí, Sí, ya. disculpen. Iván, de nuevo, gracias. Me surgió la curiosidad ahorita que estabas comentando todo el tema de cómo se transmitía la propiedad. En tema técnico, ¿cómo preservan la propiedad de los derechos? Si solo es el acceso a la plataforma o tienen algún tipo de wallet donde esta persona puede preservar, porque digo, es más o menos como funciona la tecnología de blockchain con las criptos. Entonces yo, digamos, como dueño de los derechos, normalmente físicamente de la manera tradicional tengo un contrato y lo preservo de manera física, quizás en alguna caja fuerte, y digitalmente pues tendría que tener esta wallet. ¿Ustedes cómo lo hacen o actualmente solo es a través de la plataforma? No, mira, solamente es a través de la plataforma y está muy padre esta última pregunta porque te voy a decir, Juan, que esto nos da para otra plática ahora alrededor Sí. del tema de blockchain. No, sin duda, para otras 2 horas. Hay que recordar, a ver, la bondad de la blockchain y de las wallets prácticamente está poniendo en tela de juicio la centralización del control no solo del dinero, sino de muchas cosas, ¿no? Ahorita a través de Bitcoin está poniendo en tela de juicio la necesidad que había siempre en todos los países centralizar y reservar el cuidado de la moneda precisamente al gobierno, ¿no? Ahora va a descentralizar todo, podría descentralizar la blockchain, por ejemplo, registro público, ¿no? O registro civil, o seguramente la blockchain sería más eficiente que el propio registro civil para poder acreditar que tu acta de nacimiento, si tú tienes la cadena y el acceso al token, decir, aquí presento mi documento, y eso a lo mejor sería mucho más seguro, más inviolable que el propio registro civil centralizado en un país. Entonces, tú ahí lo que estás abriendo es lo que realmente blockchain está poniendo en términos de reto para el logro de la descentralización de la información en una gran base de datos perfectamente inviolable y pública, ¿no? Pero eso, ahorita en el momento en el que estamos, pues hace que todos los gobiernos, y ustedes lo saben, lo están viendo con reservas y dicen, yo me siento más cómodo con la centralización, es como lo he hecho toda la vida, es como me siento seguro y no tan fácil te voy a dejar de centralizar. Por eso no es la excepción en el tema del dinero. Y aunque pareciera más seguro que tokenicemos los derechos, que tokenicemos incluso el propio dinero, como ya lo está la Bitcoin, etcétera, acá te dicen, no, nada de eso, ven a depositar aquí a la cuenta de 100 ladrillos, y esto por el hecho de que está vigilado por Comisión Nacional Bancaria, para mí, regulador, es suficiente para estar tranquilos. Esa pregunta, Juan, es muy interesante porque tú se la podrías hacer al dueño de Bancomer o al director general de HSBC, y la respuesta desde el punto de vista tecnológico a lo mejor sería que es más seguro que nosotros guardemos y registremos transacciones económicas y monetarias en la blockchain. Pero pues, ¿qué te diría el regulador? Exactamente lo mismo, ¿no? No te me salgas, no vamos a permitir descentralización, vamos a estar en centralización hasta que el propio mundo y hasta que la propia evolución de la tecnología y de la sociedad empiece a dar entrada a que no nos debería de dar miedo a la descentralización, ¿no? Entonces, por eso ahorita la respuesta oficial es, nos quedamos con tema centralizado y el dinero de la cuenta de 100 ladrillos está vigilado por el regulador central
y por ende está avalado en tu estado de cuenta y puedes estar tranquilo que ahí está tu dinero. Muchas gracias, Iván. Qué amable. A ti, Juan. Pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todos. De verdad, agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este curso, que nos compartas sus experiencias. Fueron muy complementarias, tanto lo que Hugo nos transmitió, ahora lo que tú nos transmites. Híjole, de verdad, agradecemos mucho porque pues tú lo estás viviendo. Ustedes vivieron todo el proceso desde antes. Entonces, para nosotros es muy importante que no nada más revisar el marco de la ley, digo, creo que la ley pues, todo el mundo la podemos agarrar y leer, pero aquí lo importante son esas experiencias, esos detalles, porque es un tema innovador. Y como tú bien lo mencionaste, pues hay que seguirnos preparando, ¿no? Porque la tecnología ya nos llegó en todas las áreas, en las legal tech, bueno, fintech, que ahora ya son los insurtech, el crowdlending, o sea, va diversificándose toda la industria en la tecnología y pues llegó al tema financiero. Pues muchas gracias, Iván. De verdad, agradezco de corazón lo que nos compartiste hoy y gracias a todos por participar. Al contrario, estimado Alex, encantado de estar aquí. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Hasta luego.